Vamos a ver entonces el siguiente plan. Fíjense ustedes, vamos a ver los modelos log-log, modelos log-log, link-log, log-link, y por supuesto el primerísimo que habría que ver sería el link. Esto, ese no es chino, simplemente se refiere a las formas en que está presentada la variable dependiente y también la variable independiente. En este modelo, que es el que utilizamos siempre, es esto, ¿verdad? Aquí está la variable x y la variable y en forma lineal. Luego simplemente log-link es logaritmo de y, alfa más beta x. Luego el link log simplemente es y, alfa más beta, logaritmo natural de x. Y el log-log, que es un modelo muy utilizado, es el logaritmo natural de y igual a alfa más beta logaritmo natural de x. Aquí es muy importante distinguir la beta de cada uno de estos cuatro modelos. Estos cuatro modelos los vamos a utilizar, son muy importantes. Vamos a ver, por ejemplo, que el primer modelo, bueno, veamos el último, que es el más fácil. Ustedes saben que si derivamos ese modelo a y respecto a x, vamos a obtener beta. Así de sencillo, ¿no? La primera derivada de y para este modelo respecto a x, siempre evidentemente es b o beta. Es decir, lo que nos está diciendo es cuántos incrementos tiene y por un incremento de x. Eso ya lo sabemos, ok. Y le llamamos tasa de cambio a este tipo de modelo, a este tipo de beta. Entonces decimos, esto es una tasa de cambio y no es otra cosa, atención, que delta y delta. Vean ustedes que he puesto los dos deltas, numerador y denominador, y he puesto tal cual está en el modelo, tal y cual está y x. Eso es mi beta. En el modelo de arriba, atención, tendríamos entonces delta y delta. Pero, a diferencia del pasado, tenemos en la parte del numerador el logaritmo de y. Y aquí tendríamos a x. Vean ustedes que con esta mecánica voy cumpliendo, voy obteniendo los betas. Ahora bien, ¿qué diablos puede ser la variación del logaritmo de x? Ahora lo vamos a investigar, pero esto es una semi-elasticidad. Y como podrán ver, la parte del segundo modelo, si este le llamamos 1, 2, 3 y 4, el segundo modelo también tendría delta, delta. Y tendríamos, sin embargo, en esta parte y en esta parte logaritmo natural de x. Es también una semi-elasticidad. Ahora bien, el primer modelo implicaría obviamente delta, delta, logaritmo natural de x, logaritmo natural de y. Y esto es por definición una elasticidad. ¿Por qué? Bien, la demostración rápidamente la hacemos acá. Demostración de que
el logaritmo natural de cualquier variable en su primera variación, y esto lo pongo con rojo, se aproxima o tiende a ser el crecimiento de esa variable. Y denotamos crecimiento con un punto arriba. De esta forma vamos a hacer esta demostración. La hacemos en azul para remarcar. Si nosotros tenemos el logaritmo natural o bien una variable y como logaritmo de x, sabemos nosotros que la primera diferencia o la primera derivada es igual a 1 sobre x. Ahora bien, esto implicará por tanto que la diferencial de y es igual a dx sobre x. La diferencial de y en este contexto la podemos plantear de la siguiente forma, es decir, dy se puede plantear como el logaritmo natural de x en el tiempo t menos el logaritmo natural de x en el tiempo t menos 1. Esta es la variación del logaritmo natural de x. Por tanto, si esto que está aquí es por definición una aproximación fuerte a esto, y por definición esto es la tasa de crecimiento, ¿verdad? Por tanto, lo que tendríamos nosotros acá es que la variación del logaritmo natural de x es igual al crecimiento de x. Y esto se aplica para cualquier variable. Por tanto, lo que tendríamos acá arriba, en estricto sentido, en el primer modelo, sería el crecimiento de y sobre el crecimiento de x. Esto es la elasticidad de y respecto a x. En el segundo modelo tendríamos simplemente el incremento de y por un crecimiento de x. Es una semi-elasticidad. En el tercer modelo es el crecimiento de y por un crecimiento absoluto o crudo o bruto de x. Y en el primer modelo simplemente es, como se observa, simplemente una tasa de cambio, una relación de los cambios. Es en realidad la primera derivada del modelo lineal. Y bueno, quédense en la mente estas cuatro formas, estos cuatro significados, pero antes vamos a demostrar que esto es cierto numéricamente. Vamos a demostrarlo. Abrimos Excel. Ahí está. Y vamos a crear una variable. Voy a, por deferencia, dado que sé que algunos de ustedes lo están leyendo o viendo por el celular, vamos a crear lo siguiente. Decimos, tenemos la variable x, tenemos la variable, sí. Ah, bien, bien, bien. Qué bueno que no lo dices. No te preocupes, por ahora entiendo yo. Déjame ver. Que lo estoy grabando. Entiendo yo, pero no vaya a ser la de malas, ¿verdad? Porque no. Le preguntamos a alguien si lo puede grabar en su computadora. Compañeros, les pregunto a los que están ahí
¿Lo pueden grabar alguno de ustedes? Sé que yo puedo hacer esto, ¿no? Dice que necesita permiso. Ok, bueno, pues creo que ahora sí, ¿no? Se está iniciando la grabación. Pero bueno, al margen de eso, ya les digo que yo lo estaba grabando con otro programa. Bueno, qué bueno que me dijiste, gracias, Irma. Bien, entonces, continuamos. Decíamos que vamos a revisar esta aseveración, esta, que es cierta. Ustedes tengan en mente que como economistas ya deben de saber lo que es una tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento no es más que año final entre año inicial menos 1. Y si quieren por 100. Están revisando, por ejemplo, cuál fue el crecimiento promedio o cuál fue el crecimiento de año con año del Producto Interno Bruto. Entonces dicen, pues el PIB del año 2021 o 2020 entre el PIB del año 2019 menos 1, y si lo quiero multiplicar por 100, pues esto me va a dar la tasa de crecimiento del PIB del 19 al 20, ¿no es cierto? Ahora bien, esto en el fondo implica lo siguiente. Realmente esta fórmula, que es la tasa de crecimiento, implicaría lo siguiente. Implicaría año o la variable, voy a poner así como lo he puesto, A, la variable A, y luego tendríamos acá, fíjense ustedes, la misma variable AI más el incremento que sufrió AI. Chequenlo, verán que es así. Es decir, el PIB del 2019, si lo quieren ver así, se pone arriba en el año 2020, pues sigue siendo de alguna forma el PIB del 2019, pero más un incremento que sufrió ese PIB de 2019. ¿No es cierto? Ahora bien, simplificando esto, evidentemente, lo hago de forma más general arriba, es simplemente 1 más el incremento de AI entre AI. Esto es realmente, fíjense ustedes, la tasa de crecimiento, esta, pero más 1. Bueno, le puse gamma y antes R, pues mejor le pongo R aquí. R, que esto quiere ser una R cuando sea grande. R más 1. Es interesante, pues entonces, que tenemos ahí que cuando tenemos simplemente el año final y lo dividimos entre el año inicial, tenemos la tasa de crecimiento más 1. Por eso es que le tenemos que restar menos 1 para que nada más al quitarle 1 solamente exprese la tasa de crecimiento. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces esta es la tasa de crecimiento año con año. A diferencia, lo pongo ahora con rojo, de la tasa media de crecimiento, cuyo origen, ustedes deben de saberlo, es realmente la tasa de interés compuesto. Es decir, se acordarán ustedes, tendríamos entonces que el capital en un determinado momento es el capital original multiplicado por 1 más I. Esto elevado a la n veces. Ahora bien, podemos entender que el capital original es el año inicial y el año final lo tenemos acá en M. Entonces ustedes meten dinero al banco en A0, 100 de capital,
y si el banco les da 10%, que no es cierto, les daría mucho menos del 6%, pero mucho menos, se va capitalizando año con año y después de ciertos años obtendrán M, ¿no es así? Ahora bien, lo interesante de esto es cómo diantres despejamos ahí. Ustedes saben que simplemente aquí podemos hacer esto. Sé que multiplica, sé que divide. Y luego sabemos que la operación contraria a la exponenciación es la radicalización. Por tanto, lo que podemos hacer aquí es algo como esto. La radicalización es exponenciar a un número fraccionario, y si lo hacemos a la derecha hay que hacerlo a la izquierda, ¿no es cierto? Y evidentemente lo que ganamos acá es que nos queda MC a la fracción o al radical 1 entre n. Aquí estos se van y por tanto me queda 1 más i. Y por tanto, i o la tasa de crecimiento me queda como MC menos 1. O bien, como ustedes lo suelen hacer, la tasa de crecimiento o de interés es igual a MC raíz enésima menos 1. O bien, la tasa de crecimiento, la tasa de media de crecimiento es simplemente el año final, el año inicial, o bien origen, ¿no es así? Ahí tendríamos entonces la tasa media de crecimiento. Entonces, si bien las tasas de crecimiento de año con año es interesante porque nos plantea cuál fue el crecimiento del 2019 al 2020, hay situaciones en que queremos ver el promedio o la media en que creció un cierto año con respecto a uno que está muy separado. Por ejemplo, el año 2000 respecto al año 2019. ¿Cuánto creció en promedio? A veces crece poquito, a veces mucho, pero en promedio, ¿cuánto creció? Esta respuesta nos las da la tasa media de crecimiento. Entonces, bien claro debe tenerse que R acá en este contexto es año final, año inicial, menos 1. Y si quieren, por 100. Y aquí la tasa media de crecimiento es año final, año inicial, raíz enésima, menos 1. Bien, vámonos pues a Excel y demostremos que la variación del logaritmo natural de x se aproxima bastante a la tasa de crecimiento de la TMC. De esta. Lo vamos a demostrar. Hagámoslo pues entonces. Vámonos a Excel y planteemos un número suficientemente grande, digamos, pensemos en 10,000. ¿Por qué? Porque esta fórmula que he expuesto, esta tercera, se refiere a crecimientos infinitos pequeños, infinitesimales pequeños. Entonces, mientras más pequeños, más válida es esa fórmula. Vamos a ver ahora 10,050. Luego 10,000, ¿qué les parece? 52. Y ¿por qué no? Vamos a desplazar esto hacia acá y planteamos que por acá existe un crecimiento relativamente más alto, para que vean
cómo va cambiando la precisión. Pongamos esto 10.500, mejor, y aquí 10.550, y aquí 10.552. Ahí está. Entonces, vamos a suponer incluso que esto es el PIB. ¿Qué les parece? Bien, ahí está. Y vamos pues a calcular entonces la tasa de crecimiento año con año. Este es, imagínense, el año, no sé, 2005, 2006, etcétera, ¿no? 4 años. Podríamos hacerlo más, pero para fines pedagógicos está bien. Ahora bien, tendríamos entonces aquí la tasa de crecimiento. Vamos a calcularla. Tasa de crecimiento de X. Y obviamente no tenemos año inicial aquí, de tal forma que debemos de comenzar desde acá. Hago la tasa de crecimiento, esto menos o bien entre esto, se puede hacer de las dos formas. Cerramos paréntesis, menos 1, y el por cien lo pongo acá, si me lo permiten. Ahí está, 5%. Hago esa misma fórmula, la copio hacia abajo y tengo crecimientos de 0.4 y de 0.02%. ¿De acuerdo? Calculemos ahora el logaritmo natural de X. Decimos logaritmo natural de esta celda, la copiamos hacia abajo, arrastramos y ahora calculamos delta ln x. Evidentemente la variación no la puedo hacer desde aquí, no hay un año anterior, por tanto empezaría desde acá y sería este menos el anterior, en consonancia con esto que estábamos planteando antes, por acá. El logaritmo de x de un determinado año menos el anterior es la variación del logaritmo de x. Okay, dicho eso, entonces calculo pues esa diferencia, año actual menos el año anterior, y copio esa fórmula. Pueden ustedes ver que si redondeo a 2 decimales, le voy a poner esto en rojo, y bajo decimales, ¿de acuerdo? Si esto lo multiplico por 100, o bien le aplico simplemente el formato de acá de Excel, obtengo algo bastante similar a lo que tenía acá. En la medida en que los crecimientos sean más pequeñitos, esto es más cierto. ¿De acuerdo? Esta es pues la demostración de que verdaderamente la variación del logaritmo de x es igual a la tasa de crecimiento de esta variable. ¿De acuerdo? Y en estricto sentido, fíjense ustedes que nos puede servir muy perfectamente tanto para un año como para un periodo. ¿De acuerdo? Entonces, la única condición es de que los crecimientos sean pequeños. Después veremos una tasa de crecimiento que sea general, que no tenga que ser necesariamente crecimientos pequeñitos. Pero de ahora en adelante sabemos que cuando yo tengo la variación, voy a ponerlo a ver si me pone un estilo de escritura un poquito diferente. A ver, sí, me gusta más. Y cuando yo tengo la variación del logaritmo natural de x, vean que el tamaño el grosor de la línea evita mi mala caligrafía. Esto se aproxima bastante a x dot.
Y por supuesto, esto se aplica a cualquier variable. Por tanto, cuando tengo el modelo, por ejemplo, log, y tengo evidentemente el beta, delta, logaritmo natural de x, logaritmo natural de y, esto se aproxima, ya lo vimos, ya lo demostramos, a y dot sobre x dot. Y esto por definición es igual a la elasticidad de y sobre x. Bueno, aquí me pasé. Creo que hay que poner aquí esto. Esto quiere ser una E griega, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya con esto pues ya tenemos más elementos para hacer nuestro cálculo. Vámonos entonces a eViews. Pero si les parece, vamos a plantear del propio Gujarati, que debí de habérselos dado ya. Déjenme recogerlo, el Gujarati. Déjenme ir por mi memoria USB. Ustedes también hagan lo propio y bajen o descarguen el libro de Gujarati. Yo lo tengo en red, pero pues para qué gastamos bytes, aquí lo tengo en USB, de tal forma que voy a sacar de un ejemplito que viene ahí los datos para hacer esto. Y estamos utilizando esta edición, la quinta. Capítulo 3. Vamos hacia allá. Ahí ya estamos en el capítulo 3. Y ahí hay un ejemplo de consumo y de ingreso que me gustaría retomar. Vamos a ver si lo localizo. 2.6. Vamos a ver si entonces está antes. Es esta, la 2.4. Esta es 2.4. Déjenme ver si confirmar que sea esta. La tabla 2.4. Ok, voy a copiar esta información, la pego a Excel. Sirve que así vemos cómo hacemos esto. Me lo pega de esta forma. Me voy a datos, me voy a texto en columnas, me voy a siguiente, me voy a espacio. Vean ustedes que ya lo separó. Si no hubiese puesto esto, no lo separa. Finalizar. Y ahí están tanto X como Y. Es decir, tanto tendríamos aquí el ingreso como el consumo.
tendría que ser así. Ajá. Vamos a verlo. Aquí no me pone esa, pero por el par ordenado 70-80. Lo que pasa es que aquí me pone las dos regresiones. Podría ser esto, 80 de ingreso y 70 esta X. Bien, ahora lo vemos en todo caso. Bueno, ya tengo aquí los datos. Si no vieron cómo, lo repito con un gusto. Estoy seleccionando esto. Lo he pegado en esta parte. Como ya hice el primer proceso, ya me lo separa. Pero la idea fue que como estaban juntos, me voy a filtro, perdón, a texto en columnas, y ahí empiezo a separar por espacio. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer otra vez por cuestiones pedagógicas. Voy a abrir otro documento. A ver, creo que no me lo va a aceptar si abro otro documento. Esta demostración ya está hecha, me parece. Así que bueno, cierro, no guardo. Y por cuestiones, insisto, pedagógicas, abro Excel. Mientras tengo de fondo a los compañeros de la basura. Aquí está. Ya copié los datos del libro, control V. Ahí están los datos. Me voy a datos, texto en columnas. Ahí está, en delimitados. Siguiente. Aquí puedo jugar, puedo decirle que hay un espacio entre los dos guarismos o números. Finalizar. Y nuevamente, no me importa por ahora esta, sino solamente esta. Y le digo que esto es la variable X, tiene más sentido, y la variable Y. Entonces ahí está. Control C, abro mi eViews. Son 10 datitos. Abro mi eViews. Vamos a abrirlo. Y observamos nosotros lo siguiente. Crear un nuevo archivo de trabajo. Fíjense ustedes algo importante. Algo muy importante que debo de insistir porque fue una recomendación que me hizo algún alumno. Las versiones de eViews, de Stata y de Gretel y de R, pues van cambiando con el tiempo. Entonces no se puede plantear realmente de forma estática sin que sufra después algún cambio, alguna versión. No se puede presentar alguna versión de eViews sin que en 2 años o 3 años haya cambiado. Lo que más o menos no cambia, evidentemente, es cómo importamos datos, cómo hacemos algunas funciones básicas y no tan básicas. No cambia eso. Lo que más bien va sucediendo es que se van agregando nuevas funciones. Entonces, en este sentido hay que ser flexibles. Tenemos que ver que, aunque esta sea la versión 10 y ustedes tengan la versión 4 o la versión 5 o 6, siempre van a tener más o menos un esquema similar, una estructura similar en las funciones. En este caso, la versión 10 plantea esto: 3 formas: la no estructurada, la regular y los datos de panel. Estas mismas 3 funciones están quizás con otra ventanita, etcétera, etcétera, pero sí que están en sus versiones diferentes de eViews. Me voy a datos no estructurados, sin fecha, o bien desestructurados y sin fecha. Pongo 10 observaciones. Me voy a rápido, quick. Y acá, atención, repito este paso por si acaso lo hice rápido. Quick, empty group, como lo tengo en memoria. No pego aquí inmediatamente, sino subo. Y ahora sí, control V. ¿De acuerdo? Ahí está
mis 10 observaciones, tanto mi consumo como mi ingreso. El consumo evidentemente es menor al ingreso. Entonces, ya tengo ahí. Vámonos ahora pues con el modelo Lin. Empezamos con el modelo 4. Lin. Evidentemente me va a dar ahí un error, pero acá planteo lo siguiente. Incluso, si me permiten, voy a modificar un poquitín, ¿por qué no? Generar que sea ingreso igual a la variable X y generar que sea el consumo la variable Y. Hago por cuestiones simplemente esquemáticas el modelo 4, que así lo puse, y pongo LS, ¿verdad? Pongo el consumo, espacio, la constante y el ingreso. Evidentemente esto lo pude haber puesto como YCX y se acabó, pero lo pongo por esta vez así. Y tenemos ahí, vean ustedes, 24.45, es un ejemplo muy recurrido en econometría, el del ingreso y el consumo, la versión o la perspectiva keynesiana del consumo. El consumo es una función, dice Keynes, del ingreso, y nos dice que el consumo fijo, independientemente de tengamos ingreso o no, es de $24 a la semana, según esto. Y el ingreso nos plantea la propensión marginal al consumo y nos dice que si se incrementa el ingreso en $1, el consumo se va a incrementar en 50 centavos. ¿De acuerdo? Es importante. Vamos a remarcar eso acá. Cuando tenemos un modelo como el 4, Lin, y tenemos, por ejemplo, que el ingreso está siendo explicativo del consumo, y tenemos por tanto una regresión como el consumo en función aquí el ingreso lo voy a poner así para que no haya confusión, y nos sale, como ustedes lo vieron, 24.50. Lo que nos está diciendo, en efecto, que esta es la ordenada al origen, 24.4. De ahí sale un rayo que se eleva con una inclinación de 0.50, que implica que por cada incremento que tienes en el ingreso, ¿cuánto se va a incrementar tu consumo? Y sabemos que si se incrementa en $1, el consumo se incrementa en 50 centavos. Esto es importante porque ustedes recordarán que la propensión marginal al consumo es igual a beta. La propensión marginal al ahorro es igual a 1 menos beta. Y la propensión marginal al ahorro nos muestra el multiplicador keynesiano, el cual nos dice, dado una inversión determinada, cuánto ingreso va a generarse en una economía determinada. Por eso es importante determinar con cierta certidumbre, con cierta precisión, el multiplicador de la propensión marginal al consumo. ¿De acuerdo? Entonces, bien dicho eso, el modelo Lin
nos arroja pues una tasa de cambio, y en este caso es 0.50. Entonces, para tenerlo claro, lo que voy a hacer es hacer un recorte. Ahí está. Y este es pues mi modelo Lean. Ahí está. Este es el modelo 4. Si me permiten, vámonos ahora con el modelo número 3. El modelo 3 lo planteaba yo acá, para ir con ese orden. Era el modelo que está acá. Era Log Lean. Es decir, este modelito que está aquí. Log Lean. Entonces lo escribo abajo. Ahí está el 3. Log Lean, y por tanto es logaritmo natural de y en función de alfa más beta x, que está lineal. Ok, hagámoslo pues. Entonces decimos, pues interesante. Entonces, log Lean. Pasa nada. Entonces ponemos el siguiente, nada más por demostrar. Vean ustedes que LS consumo C ingreso pues es lo mismo que esto. El 24 y el 50 me salen igual, ¿verdad? Bien, por cuestiones de simpleza voy a utilizar Y y X. Entonces el modelo 3 implicaría log, es decir, LS, LOG. Esto puede confundir a alguien. LOG se suele utilizar en la lengua de español pues como el logaritmo también de base 10. LN en cambio es el logaritmo de los números neperianos, que es base 2.7, 2.72, 53. Sin embargo, en algunos programas LOG lo ponen como logaritmo natural. Entonces, bueno, aquí vamos a también que ser flexibles. Tenemos que ser flexibles. Entonces, logaritmo de Y, C, X. Entonces, ahí ya tenemos un modelo log Lean. Ahí está. Lo copio. Y digo, pues entonces lo que estoy teniendo acá es el logaritmo de Y o del consumo es igual a 3.85 más 0.004 de el ingreso. ¿Qué diablo significa eso? Pues está significando delta delta. Está significando que por 1% que crece X, en cuanto está cambiando Y. Y la variación de Y es muy pequeña, del consumo es de 0.004. Entonces, fíjense ustedes, si dicen, oye, fíjate que el presidente tal de gorrita y todo te incrementó tu salario en 20%. Caray. ¿Cuánto significó eso? No, pues significó 7%. Imagínense. Me lo estoy inventando esto, sí. Bueno, pues 7% lo pongo acá, ¿de acuerdo? Y si aplico esto, lo multiplico evidentemente por 7 y me da el incremento real de mi ingreso. Si multiplico este multiplicador por 7, bueno, podría ser. La cuestión aquí importante
es que esto nos da una semi-elasticidad. Vamos pues ahora a plantear el modelo Link Lock, que es el modelo 2. Y planteo entonces que es la variable y en función de alfa, beta, logaritmo natural de x. Déjenme ver si lo he hecho bien. Log. Sí. Amigo, aquí había cometido un error garrafal. Esto es 1%. No. Ya decía yo. Esto es delta. Disculpen. Este es delta. Y es el crecimiento de y por una unidad absoluta de incremento de x. Ahora sí tiene sentido, se me hacía muy pequeñito el incremento de y. Entonces ahora sí sabemos que por una unidad o $1 que se incrementa nuestro ingreso, ¿en qué porcentaje se incrementa el consumo? Y lo que nos está diciendo es que se incrementa en 0.004, muy poquito. Ahora sí, vámonos entonces con el modelo 2. Ahora sí tiene esto sentido. Dices delta, tendríamos el logaritmo natural de x y aquí el incremento de y. Dicho de otra forma, tendríamos x dot y aquí el incremento de y. Lo hacemos, link lock. Entonces, modelo 2. Y tendremos entonces ls y, ¿de acuerdo? Y esto sí está planteado bien. Y c log x. Está. Enter. Y ahora tenemos lo siguiente. Lo copiamos. Creo que me copió ahí algo medio feo. Vamos a ver, otra vez. Nuevo. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Pegamos y decimos pues entonces lo que le estás diciendo es que y es igual a menos 284 más 78.05. Es decir, que por 1% en que se incrementa tu ingreso, tu consumo se va a incrementar en $78. Interesante. Entonces, si dice un presidente que me va a incrementar en 10% mi ingreso, mi salario, esto se va a traducir en una cantidad de dólares particular. Por eso es interesante hacer estas semi-elasticidades. ¿Ok? Vámonos con el modelo 1. Modelo 1. Modelo log. Y tenemos entonces logaritmo natural de y es igual a alfa más beta, logaritmo natural de x. Y este es el modelo 1. Ponemos modelo 1 log. Y decimos entonces ls log y c log x. Ahí está. No importa las mayúsculas y minúsculas en eViews, en Stata sí. Y ahí tengo pues entonces mi modelo log. ¿Qué de interés tiene esto? Tiene mucho, porque lo que sucede con los logaritmos es que compactan la dispersión.
Vamos a mostrarlo. Antes de hacer la lectura de esto, vean ustedes lo que significa la compactación. Voy a tener la regresión de X y Y. Fíjense ustedes cómo lo estoy seleccionando con el teclado. Aprieto control, le doy un puntazo a Y. Ahí está. Repito, selecciono X, le doy un puntazo, aprieto primero control del teclado y le doy un puntazo a Y. Botón derecho del ratón sobre esta selección. Abrir como grupo y ver gráfica. Y me dice, ¿qué tipo de gráfica quieres? Una gráfica de dispersión, scatter. Y ok, entonces ahí me muestra, vean ustedes, la relación de X con Y. Ok, grábenla. ¿Qué sucede si ahora yo pongo generar LX igual a LOGX y hago lo propio con Y? Ahí está. Enter. Y hago la regresión ahora, primero seleccionando a X, la variable independiente, y luego la variable Y, pero ahora en logaritmos. Como quiero guardar todavía esto, lo voy a grabar. Le doy un congelamiento, freeze, lo congelo y le pongo un nombre, por defecto ese. Ok, entonces ahora sí hago la regresión. Primero X y luego Y, botón derecho como grupo, ver gráfica scatter. Y bueno, quizás con estos pocos datos no se aprecie tanto la compactación de la dispersión. Le doy freeze, name, gráfica 2, presento las dos gráficas, gráfica 2 y gráfica 1, y no se ve tan disperso. Para los que tienen ojo de buen cubero, esta joroba que está por aquí pues es mucho menor acá, con logaritmos, ¿de acuerdo? Pero bueno, no es tan fuerte. Ya lo veremos más adelante con otras gráficas con más datos, ¿de acuerdo? Pero la dispersión sí se compacta con los logaritmos. Esa es una de las propiedades de ellos, pero es que además nos brinda la elasticidad. Entonces, si corremos esta regresión, esta que está aquí, nos da la siguiente lectura. Vamos a ponerlo acá, copiarlo con el orden que teníamos y decimos, lo que estás diciendo es que la elasticidad en este caso ahora ha cambiado, y ahora el logaritmo de Y es igual a 0.85 más 0.75 de X. Este 0.75 es muy importante porque me está diciendo que por 1% que crece el ingreso, ¿en cuánto porcentaje está creciendo el consumo? Y no está creciendo 1%, sino tan solo 0.75 de 1%. O sea, que si hubiese sido en lugar de 0.75 hubiese sido 1, entonces por 1% en que se incremente el ingreso, se incrementaría en 1% el consumo. En otras palabras, si mi ingreso lo incrementaron en 10%, mi consumo se hubiese incrementado en 10%. ¿De acuerdo? Si hubiese incrementado el ingreso en 5% se incrementa mi consumo. Pero en este caso vean que es una elasticidad por debajo de la unidad, ¿de acuerdo?
Acuérdense que las elasticidades se definen como muy elásticas, mayores a 1, unitarias, iguales a 1, y inelásticas, menores a 1. ¿De acuerdo? En este caso sería no muy elástica, sería 0.75, pero es bastante significativo, porque vean ustedes que la T calculada pasa de 2 absoluto, es 12, y el modelo es mayor, la F, a 4, es 145. Ya habíamos dicho que este es el umbral es 2, y que la T elevada al cuadrado es 4, porque 2 a la 2 pues es 4. Entonces 2 a la 2 pues es 4. Entonces todo lo que sea mayor a 4, 145, es significativo el modelo. Todo lo que sea mayor a 2, pues es significativo el modelo, es 12. Con lo cual decimos que la elasticidad es bastante importante. Ahora, ¿por qué nos sirve este tipo de modelos? Imagínense, vamos a preguntarle a alguno de ustedes, a ver si está ahí despierto, sea la compañera Flor de María, David Antonio o al compañero William, cualquiera de los que esté ahí. ¿Están ahí? Repito, Flor de María, David Antonio y William Samuel. Si no, los apuntamos por acá. Vamos a ver. Sí, está por acá Flor, vale. Y los compañeros David y William, ¿están ahí? También William y David a las 3 también está bien. Ya los iba a apuntar en la lista negra. La lista negra implicará que cuando tenga que sacar el 10, si yo veo demasiadas inasistencias en ese sentido, no habrá 10 o no habrá esa prerrogativa en la calificación final, ¿de acuerdo? Así que es importante, y cada vez que pregunte, ahí está, voy apuntando. Quien acumule una determinada cantidad, cuando el examen sea de 9.8, no, pues tiene que ser 10, no, se queda así, tal cual. Bien, vamos a preguntarle a alguno de ustedes, el que tenga micrófono, ¿qué modelo con 2 variables quisiera? A ver, vamos a explicar qué les parece. Yo pongo la variable dependiente. Quiero bajar la pobreza. Díganme, compañera Flor, alguna variable económica o de otra índole que usted considere o que tú consideres para poder bajar la pobreza. Dímelo un poquito más alto para que se escuche. El ingreso, ok. Que para la mayoría de las personas, ¿verdad?, puede verse de 2 formas, o bien su salario, o bien, como tú lo has dicho tal cual, el ingreso, es decir, el PIB. Pues voy a ponerlo en el entendido que es el PIB. A ver, el compañero David, escríbalo o dígalo, ¿qué otra variable podría afectar positivo o negativamente a la pobreza? Sea en audio o sea escrito. A las 3, 2, 1. Está pensando. O sea, imagínate tú, ubicas quizás los centros comerciales que hay acá en el trabajo. Dice Irma, el trabajo. Pues sí, si hay más trabajo, evidentemente la pobreza va a caer. Claro que sí, Irma. Pero para David, imagínense el centro comercial Metro Multiplaza, por ejemplo, y ven que entre Multiplaza y la UCA, pues ahí está la avenida, y en esa avenida
hay una serie de casas que evidentemente están ahí de manera no tan formal y que, por lo que yo he visto desde que yo vine aquí a El Salvador, han pasado años y pues no le arreglan el problema a estas personas, ¿no? Y ni las dejan ahí para que vivan, ni las trasladan a otra parte con prestaciones similares o más. Y están literalmente en el río. Entonces, este tipo de pobreza, ¿cómo la podríamos combatir? Con trabajo, dice Irma, por supuesto. Con estudio, pues sí, más lentamente, pero sí. Incrementando el Producto Interno Bruto, pues sí, también. Entonces, vamos a poner a las dos variables que han puesto ustedes, Irma y David: trabajo y estudio. Es decir, trabajo lo solemos poner en el argot de economía con L, y el estudio pues lo pongo con E. Yo sé que si se incrementa el PIB, la pobreza va a tener una relación inversa, ¿no es cierto? Si se incrementa el PIB, baja la pobreza. Si se incrementa el empleo, la pobreza también debería de disminuir. Si se incrementa los años de estudio promedio de toda la población, como decía David, esto también debería de decrementarse. Ahora bien, pondría una cuarta. ¿Qué sucedería, por ejemplo, una que sea directa proporcional? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se incrementan después de un cierto umbral la cantidad de lluvias, por ejemplo? Que vaya más de lo normal y viene el fenómeno del niño, de la niña, lo que sea, viene un ciclón y llueve más de lo normal y más de lo que las alcantarillas pudieran soportar. Pues en algunas partes, Chalchuapa, etcétera, pues pueden pasarla mal. Entonces ponemos aquí la cantidad de lluvias excesivas. Lluvias excesivas. Bueno, pues si llueve excesivamente más, la pobreza, entre comillas, puede incrementarse. Es directamente proporcional. Ahora bien, evidentemente el PIB lo mido en dólares, el trabajo en horas, la educación en años, y la lluvia, pues imagínense, en litros o mililitros por área, ¿de acuerdo? Y la pobreza, pues la puedo medir en personas, ¿verdad? Vean ustedes la gran disimilitud que tienen las unidades a analizar: personas, dólares, horas, años, litros. Evidentemente, esto plantea un problema para el econometrista porque estamos ante unas unidades que no son tan comparables, o no son nada comparables, mejor dicho, son incomparables. Una forma de paliar esto es estandarizando las variables. Pudiéramos calcular números índice, es decir, se acordarán ustedes que yo tenía acá antes el PIB, que lo borré bueno, no lo borré, fíjense que bien. Bueno, aquí tenemos no el PIB, pero tenemos el consumo. Vale, pues si yo saco un número índice y digo, pues este año fue, imagínense que así hubiese sido el año 2000, luego el 2001, y así hasta, clic, hasta el 2009. Saco un número índice para las dos variables. Y digo, pues tomo como base el 2000 y digo, todos los años divididos entre este. Y aplico F4 para estabilizar, para fijar. Y por cuestiones de orden, pues lo pongo todo esto por 100. Estética. Pero también se puede manejar en tantos por unidad. 100. Ahí está. Y lo copio. Y lo pongo más bonito en términos de que sea un número y que sean pocos decimales. Y digo, oye, ¿sabes qué? El año 2009 creció a un índice de 214 con respecto al año inicial. Es decir, ha crecido
vean ustedes, 114%. Y el año 2001 decreció de 100 pasó a 93. Y entonces, si esto, imagínense, se mide en dólares, aquí también, pero si hubiera una variable W que se midiera, por ejemplo, en personas, el empleo, por ejemplo, tuviéramos aquí 10 personas, 15 personas, 22 personas, 25, 28, 29, 30, 35, 40, 42, o bien que caiga a 31. Bien, lo que va a suceder acá es que si yo pongo el índice, número índice de Y, el número índice de X y el número índice de Z o de W, los hago, sería este entre este mismo fijado, este y por 100, ¿verdad? Habíamos dicho, para que sean comparables. Y acá igual, digo, pues este entre este mismo fijado por 100. Ahora puedo comparar algo que está intrínseco en las tres variables. Dos variables están en dólares y la tercera está en personas. No puedo compararlas realmente de forma tan directa. Estas dos sí, pero contra esta es un poco más complicado. Una forma de hacerlo es con números índices, y en este sentido lo que podría hacer aquí, atención, es arrastro esta fórmula y digo, oye, ¿sabes qué? De las tres variables, la que más ha crecido es esta, porque pasó de 100 en el año inicial a 325. La primera, la Y, el número índice de Y, pasó de 100 a 214. Y la tercera, de 100 a 310. Y si me apuran, iba para allá, iba todavía mucho más, porque pasó de 400 a 310. Bien, entonces esto es una forma de normalizar, no es la única. Se puede calcular también, por ejemplo, estandarizar para poder comparar los betas que nos va a resultar de esta regresión. Podemos calcular números índices, pero también podemos calcular otra forma de estandarización, calcular la media de cada distribución y luego ver la desviación típica de ella, ¿no? Y podríamos entonces decir XY menos la media, X media, pudiera ser, ¿no? Podría ser una forma, esa sería una desviación, de hecho, ¿no? Y puedo también verlo con las variaciones, con la desviación típica, también se puede ver. Esa sería una forma de hacerlo. Bien, nos quedamos con esta, pero si no nos queremos meter en problemas, de hecho lo voy a copiar, fíjense. Le voy a poner un nombre mejor: índice Y, índice X, índice W. Las copio. Ahí está, control C. Y las pongo en un archivo nuevo en eViews. Bueno, sí, lo voy a poner en un archivo nuevo. Ya hicimos la lectura de eso. Sirve que así nos sirve para comprender esto. Datos no estructurados, 10, delete, quick, grupo vacío, subo,
pego. Ahí está. Y pego de una vez las anteriores que teníamos por acá. Esta, que estaba en términos absolutos, crudos o brutos. Ahí está. Quick, empty group, subo, pego. Cierro. La serie son los años, no tiene sentido por ahora. Bueno, sí tiene sentido, lo podemos poner como, le cambiamos el nombre, le ponemos año. Ahí está. Ahora bien, hago la regresión, atención, en logaritmos. Y digo, pues ¿sabes qué? LS, Y, C, X y W. Si hago así la regresión tal cual, fíjense ustedes que cada una de estas variables implica diferentes lecturas. X, el beta de X, dirá, si se incrementa X en una unidad, ¿cuánto se incrementa Y? O con las variables que estábamos manejando, si se incrementa el ingreso en tantos dólares, ¿cuánto se incrementa en dólares el consumo? Pero la variable W, que es el trabajo, si se incrementa las personas, el empleo demandado en una persona, ¿en cuánto se incrementa en dólares el consumo? Entonces yo no puedo comparar el 0.38 con el 0.93. No lo puedo comparar porque las unidades son muy diferentes. Déjenme insistir en eso, que es algo importantísimo. Entonces copio esto y digo, bueno, pues lo que estás diciendo es que este delta que está aquí es delta Y, delta X, y este es delta Y, delta W. Y esto implica en términos de unidades, ¿verdad? Incremento de dólares por un incremento de dólares. Bien. Pero el de abajo es el incremento de dólares de consumo por un incremento de una persona. Por eso es que no es comparable el 0.38 con el 0.93. No se puede comparar. ¿De acuerdo? De forma directa. Pero si lo calculamos con el número índice, sí. Porque el índice está implicando observar una característica de las tres variables, que es su crecimiento. El número índice capta el crecimiento. Y si no me creen, vean ustedes, selecciono las tres variables y las grafico. Incluso podría ponerlo así, los años primero, y gráfico. La podría hacer incluso con scatter y la primera contra todas. Ya está. Tenemos ahí cómo va cambiando año con año cada una de las tres variables. Habíamos dicho que la IW o el índice de W era la que cambiaba más. Y en efecto, así es. Llegaba hasta 400, pero luego cayó. ¿De acuerdo? Bien. Hago pues la regresión tanto con índice como con logaritmos. Y vean que va a ser comparable. Me voy pues a eViews. Atención para la replicación, compañeros. Me voy a eViews. Siempre puedo guardar esto, acuérdense. Freeze, name. Le pongo un nombre o le dejo ese. Cierro aquí y hago LS, LOG, Y, C, LOG, X, LOG, W. Ahí está.
ahora sí puedo comparar el 0.72 con el 0.3 y digo, es más elástico, reacciona más, es más sensible X para que se mueva Y que W. Lo repito, es más sensible la variable Y, la variable consumo, a las variaciones de X que a las variaciones de W. Es más sensible el consumo a las variaciones del ingreso que las del trabajo, porque la elasticidad es de 0.72 y la otra es de 0.3 y son comparables. Algo similar, si no igual, debería de calcularse con el número índice. No necesariamente el concepto es igual, pero lo vamos a ver. Sería, habíamos dicho que era, déjenme ver, era I, ¿verdad? Entonces LS, I, Y, C, I, X, Y, W. Puros números índices. Y vean ustedes que la reacción, por favor, vean los coeficientes 43 y 13. Véanlos por un segundo, por favor. Pueden observar que es casi 4 veces más importante la variable X que la variable W. Casi 4 veces. ¿Cuántas veces era con la elasticidad? Lo podemos ver. Aquí lo tenemos la instrucción. ¿Cuántas veces cabe el 73 o el 72 en el 3? Pues muchas más. Realmente bastantes, no sé. 20 veces o algo así. ¿De acuerdo? Entonces aquí incluso se observa más radical el cambio. Bien, entonces recuerden ustedes que con esto termino, sería por 1% que crece el trabajo, ¿en cuánto porcentaje crece el consumo? Y aquí dice 3%, o 0.03 de 1%. Si crece 1% el ingreso, 1%, ¿cuánto crece el consumo? 0.72. O dicho de otra forma, si se incrementara el ingreso en 10%, el consumo crecería en 7.2%. Si creciera 10% el trabajo, el consumo crecería 3%. ¿De acuerdo? También se puede ver de esa forma. Bien, ok, compañeros. Dejo pues entonces la tarea. Comento nada más algo rapidísimo. A 1 minuto de terminar la clase, yo les envié ya una comunicación, Elsie, Flor, todos, Daniela, de que las clases empezarían presenciales eventualmente el 14 de septiembre. Ayer me reuní con el compañero decano y con el jefe del departamento, Ricardo y Roberto, respectivamente, y de esta manera tendríamos nuestras clases presenciales con carácter obligatorio, entiendo, salvo los casos en los cuales se trabaja con justificante, etcétera, etcétera, o que tengan que hablar con él, pero el carácter, hasta donde yo sé, es carácter obligatorio. Ahora bien, ¿hay alguna duda sobre ese mensaje? Había dicho Flor de María Monje, acceso a servicios básicos, como otra variable, por supuesto, Flor. Muy bien. Sobre esto que he comentado, ¿hay alguna duda, comentario? Les comento desde ya, me dice Cristian, me está escribiendo, pero mientras se termina de escribir él o de hablar, que tome la palabra si quiere, les comento que deben de llenar el perfil epidemiológico ya. O sea, ya. Porque a partir de eso, la UCA oficialmente va a poder proceder a hacer algunas cosas. Cristian, dime, por favor. Con los que no podríamos ir, ¿cómo podríamos hacer si se hace alguna actividad? Bien, comento, tiene que ser una justificación fuerte para que no asistan
y con miras al decano, ¿no? Es decir, decirle a él con una justificante, etcétera, o conmigo. Eso tendría que ser. Yo le dije de la división que había de parte de ustedes, que ustedes son testigos. Algunos querían clases presenciales, otros no. Yo intentaré dar de alguna forma la clase en video, ¿verdad? El tema estaría ya en video y la daríamos también eso más o menos igual, no igual, pero más o menos igual en la clase presencial. Siempre va a ser mejor la clase presencial, por supuesto. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces dejo esa contestación, Cristian. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Las fechas de evaluación. Sí, las fechas de evaluación, te comento, Daniel, están en un correo que yo envié también a todos ustedes. En principio están ahí, pero voy a tratar de llenarlas otra vez, pero sí que en un correo les envié esas fechas tentativas, pero se las voy a volver a enviar, dado que tienen que ser 6 evaluaciones. Desde ya comento de que no van a ser, a mí solo me aparecen los porcentajes. Bueno, lo voy a volver a enviar entonces, Daniel, pero desde ya te digo que son trabajos escritos también, no son solamente exámenes, ¿de acuerdo? Está bien, Daniel, te los voy a volver a enviar con las fechas y con los porcentajes. Lo envié creo que en un Excel, pero bueno, lo vuelvo a ver, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna otra pregunta sobre lo del 14 de septiembre? ¿No hay ninguna duda, compañeros? Yo tengo una pregunta. Adelante. Para el perfil epidemiológico que se nos comenta, ¿viene con la liga en el correo o por qué medio lo tenemos que llenar? Entiendo yo que desde su cuenta esto de llenar el perfil está ahí presente, pero bueno, yo si quieren lo investigo y lo trato de mostrárselos, se los envío por correo también. Pero en principio él me enseñó, dice, esto es lo que ven los alumnos. Y es más, no sé si tengo bueno, mejor lo voy a revisar y ya te envío esa contestación. ¿Te parece, Katia? Ok, muchas gracias. Bueno, no hay ninguna duda entonces. 14 de septiembre serían todos los martes, remarco, martes de la semana, de 9 a 10:30, ¿de acuerdo? En principio serían todos los primeros 8 martes trabajables, ¿no? Laborables, a partir del 14 de septiembre, ¿de acuerdo? Entonces dense ya por enterados todos, compañeros, de que así se procederá. Hay que llenar ese perfil epidemiológico, al margen de que yo se los vaya a investigar. Si alguien ve cómo hacerlo, pues nos los comenta a todos, por favor, por el correo, pero intentaré yo dar respuesta a eso. Bien, si no hay más preguntas, le dejo aquí Elsie, Perdón, adelante. sí, tengo duda. Sería, digamos, va a estar como mezclado entre clases y prácticas o solo prácticas los días que estamos. A ver, cómo no entendí eso. No, me refiero de que, digamos, los días que tengamos que ir serían como recibir clases o que sería mezclado entre evaluaciones y clases. Sí, se puede ser mezclado, sí. Creo que la evaluación no es así tal cual, porque pues para evitar que haya pues sí, que se perjudique a algunas personas, pero práctica sí, ¿de acuerdo? La práctica del laboratorio pues va a ser, trataré de evitar que sea una evaluación, que caiga una evaluación ahí, lo trataré de evitar, pero sin lugar a dudas las prácticas sí van a influir en la calificación, ¿de acuerdo? Entonces, ya sea que la hagan ahí conmigo o ya sea que la hagan por video, pero un examen, eso no va a suceder. ¿Estamos de acuerdo con eso, Elsie? Sí. Ok,
Cristian dice, por último, César, gracias. César, ¿a quién tendría que enviarle la constancia de trabajo? Pues por lo menos a mí, si hubiese algún problema, pues ya con el decano, pero primero a mí, ¿de acuerdo? Y les recuerdo que él sí abrió un drive, ahí pueden ustedes apuntar si trabajan o no, ¿de acuerdo? Él si nos puedes enviar otra vez ese drive y que pongan ahí además una columna, Cristian, por favor, atención con eso, y pon trabajo de tal a tal hora, ¿de acuerdo? Y en fin, vale, gracias, Elsie. Bueno, pues ya no los entretengo más, compañeros. Les envío un abrazo. Sí, por favor, Cristian, pones eso y todos los detalles que puedas poner. Esta clase se graba y se pone en YouTube, ¿de acuerdo? Bien, un saludo cordial a todos, un gusto verlos, aunque sea de esta forma. Un abrazo, bye.